Listo. Entonces, bueno, el día de hoy nuestro review va a ser un poco diferente a los reviews pasados. Acuérdense que review significa repaso. Entonces, este review va a consistir en que vamos a hacer un dictado, ¿listo? ¿En qué consiste ese dictado? El dictado es en el que yo les digo a ustedes unas palabras, ¿sí? Y ustedes las escriben en su cuaderno. ¿M? Así como cuando estábamos más pequeños y nos decían dictado, y entonces decían, escriba mamá, escriba papá, escriba abuelo, ¿listo? Así. Entonces hoy vamos a hacer un dictado de 8 palabras y ustedes los van a escribir en su cuaderno, como las entendan, obviamente. Y la idea es ir corrigiendo esa ortografía, la forma en la que ustedes entienden las palabras, cómo las escuchan, bueno, etc. ¿Listo? Bien. Entonces, demos tiempo para que ingresen las personitas que faltan. Y ya comenzamos con el dictado, ¿listo? Para que nadie se quede atrasado. Espero que mi micrófono no se vuelva a dañar como hace un momento, porque al final de la clase se dañó y no sé qué le pasó. Uy, qué estrés. Esta virtualidad ya me tiene harta. Bueno, demos unos minuticos más para que las personas que faltan y ya. ¿Listo? Bueno, nosotros vamos también en pasado, ¿cierto? Déjenme acá, abro unas páginas que necesito. Esto no lo necesito. Ustedes son ciclo 5. Si vamos en pasado, vamos en el auxiliar. Ok, la próxima clase ya nos tocan verbos modales. Ok, listo, vamos bien. Recuerden, chicos, que todavía tienen tiempo para enviar las guías. Ya hasta la guía número 4 se cierra el primer corte, ¿listo? Entonces, en primer corte se saca la primera nota que se va a promediar con la nota de segundo corte, ¿listo? Entonces, lo ideal es que tengan esas notas altas. En general, los talleres que yo he calificado han tenido muy buenos resultados, ¿listo? Entonces, no han bajado de 4. Los que bajan de 4 es porque de verdad sí están, digamos, muy flojos y también porque no presentan las indicaciones, las que se les pide, ¿listo? Digamos, se les dice que por favor se haga a mano, que se haga en el cuaderno y algunos lo que hacen es que imprimen las hojas y escriben sobre las hojas. ¿Es válido? Sí, es válido, más no es lo que se indica, ¿listo? Entonces, eso también tiene que ver, ¿listo? Todavía recuerden entonces que todavía tienen tiempo de enviar las guías. Si les faltan la guía 1, la guía 2, la guía 3, todavía tienen tiempo para enviarlas. ¿Listo? Entonces, por favor, háganlos, envíenlos y que pasen bien ese primer corte. La mayoría, todos los que están acá, estoy segura que esos talleres no les tienen menos de 4. Y si los tienen menos de 4 es porque en algo están fallando. ¿Listo? Entonces, bueno, pónganle atención a eso. Listo, entonces vamos a comenzar con el dictado. Sí, dime, Isabel. Las personas que, digamos, no han enviado las guías, sobre cuánto las califican. Es por curiosidad, ¿no? No es mi caso. Obviamente sí se tiene en cuenta eso porque por algo se les da un tiempo un tiempo límite para que las puedan desarrollar. Entonces, obviamente, a menos de que no tenga excusa, porque si tiene excusa él porque no pudo presentar la guía 1, 2 o 3, si no tiene excusa, se califica sobre 4, es decir, de 3.0 a 3.9. ¿Listo? Ah, Si ok, el profe. taller está muy bien, si se merece un 5, se saca 4. ¿Listo? Si ya Vale, está profe. muy malo, se saca menos de 3. ¿Listo? Pero generalmente los que no han entregado guías ha sido porque se les ha presentado alguna problemática.
Yo que soy la profe, he tenido problemas con mi computador, con la conexión de internet, se pone lento. Bueno, me han pasado muchas cosas. Si a mí me pasan, estoy segura que a muchos de ustedes les puede suceder algo similar. Entonces, teniendo en cuenta que pueden suceder diferentes causas, motivos, circunstancias, ¿sí? Por eso digamos, es flexible, no es como que, ay, no, entonces no entregó en la fecha, ya no puedo entregar. No, porque obviamente pueden suceder diferentes cosas. Puede ser que no tengamos acceso a internet, puede ser que tengamos que trabajar, puede ser que tengamos diferentes circunstancias, ¿sí? Entonces, por eso se es accesible con los horarios, ¿listo? Pero si no lo entregan, ahí sí grave. Eso sí, ya ahí sí no se puede hacer nada. O sea, deben entregarlo, ¿listo? Vale, Bien, profe, gracias. listo. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con el dictado. Todavía no voy a compartir pantalla. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer el dictado, ¿listo? Entonces, el dictado que va, o sea, que contiene, son palabritas que hemos manejado, ¿sí? Son cosas de vocabulario, ¿listo? Entonces, listo, vamos a comenzar ya con el dictado. Entonces, primer palabra. Cada palabra la voy a repetir 3 veces, ¿listo? Y ya, eso por ahora. Entonces son 8 palabras y cada una la voy a repetir 3 veces. Profe, una pregunta, ¿tú las dices en inglés y ya, sí? Es decir, ¿sí me explico? Sí, sí, es un dictado, un dictado. Yo las digo en inglés y ahorita después de que ya la tengan ya que las hayan escrito, ahí sí ya las miramos bien, ¿listo? Pero primero se las dicto tal como las entiendan, ¿listo? ¿Eso para qué? Para que afinen el oído y para que vayan aprendiendo ortografía, ¿listo? Bien, entonces, primera palabra, landscape. Primera vez, segunda vez, landscape. Tercera vez, landscape. Listo, ahí yo la voy escribiendo también. Segunda palabra, park. Park, park. Tercer palabra, 2002. 2002. 2002. Listo. Cuarta palabra, sister-in-law. 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 Vamos, 1, 2, 3, 4. Nos faltan 4 palabras. Bien, voy a repetir las últimas que dije. La primera es landscape. La segunda es park. La tercera es 2002. Y la tercera es sister-in-law. ¿Listo? La cuarta es lawyer. 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 ¿Listo? Esa es la número 5, the number 5. Okay, the number 6. The number 6 is nurse. 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 ¿Listo? The number 6. Esa fue la número 6. Ahora la número 7, number 7. Me siento como en un bingo. 7, 7. The number 7. Okay, the number 7 is, la número 7 es yesterday. 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 ¿Listo?
Y ahora la última, the last one. La última es however. Una vez, segunda vez, however, segunda vez, however, tercera vez, however. Listo. Entonces, voy a leerles rápidamente las 8 palabras. La primera es landscape, la segunda es park, the third one is 2002, the four is sister-in-law, the five is lawyer, the six is nurse, the seven is yesterday, and the eight is however. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya escribimos nuestras palabras, ¿cierto? Ahora, al chat de aquí de esta reunión van a escribir las 8 palabras en un solo mensaje, ¿sí? Escriben todas, escriben las palabras como ustedes las han escrito en su cuaderno, así las escriben en el chat. ¿Listo? No pasa nada, que no sé cómo se escribe, que no entendí. Escriban lo que entendieron, lo que escucharon. ¿Listo? Todos, por favor, ya. Escriban al chat del grupo. A ver, repito. Landscape, park, 2002, sister-in-law, lawyer, nurse, yesterday, however. ¿Listo? A ver, los leo. I read you. I read my students. Ok, empezamos. Juan. Juan dice, landscape. Ok, muy bien. Park, muy bien. 2002, eso está mal, pero bueno, escuchaste lo que dije, me parece bien. Sister-in-law, perfect. Lawyer, no, esa no. Nurse, tampoco. Yesterday, esa está bien. Sí, esa está bien. Sé que te equivocaste escribiendo, pero eso está bien. However, ok, casi. Listo. Cuenten cuántas tienen bien. A ver, la que yo le diga que está bien, la van contando. ¿Listo? Listo. Luz dice, landscape, no. Park, sí. 2002, sí. Sister-in-love, no, no es in love. Nurse, sí. Yesterday, sí. Y however, sí. Bien, bien, Luz Adriana. Bien, nice. A ver, sigo leyéndolos. Tatiana, landscape, perfect. Park, bien. 2002, bien. Sister-in-law, bien. Lawyer, bien. Nurse, bien. Bien, perfect, Tatiana. My God, very good. Congratulations. Muy bien, Tatiana, todas te quedaron bien. Eso significa que tienes buen vocabulario. Perfecto. Landscape. Ok, Isabel. Landscape, park, 2000. Ok, esa no. Sister-in-law, bien. Lawyer, bien. Nurse, no. Yesterday, sí. Y however, sí. ¿Listo? El único error que tuvo Tatiana es que however se escribe seguido, ¿listo? Pero como yo dije however de forma lenta, por eso sé que lo escribieron con espacio, ¿listo? Pero however se escribe seguido, sin espacio. Bien, Kate dice, oh my God, esperen, déjenme leo porque no me dejan leerlos. Kate Guzmán dice, landscape, pero sin la doble C, ¿listo? Ay, ¿qué pasó? Park, bien. 2002, bien. Sister-in-law, no. Lawyer, sí. Nurse, no. Yesterday, sí. Y te faltó however. ¿Listo? Pero bien. Paula López. Landscape, bien. Park, 2002, bien. Sister-in-law, bien. Loft, nunca dije loft. Nurse, bien. Yesterday, bien. Y however, bien. Listo. Lorena dice, landscape. Park, 2002, sister-in-law, lawyer, yesterday, however, bien. Landscape Park, 2002, sister-in-law, lawyer, nurse, however. Ok. Listo, bien. La que lo mejor lo hizo fue Tatiana. ¿Listo?
Congratulations, Tatiana, te llevas el punto de review, como siempre. ¿Listo? Acuérdense que siempre hacemos nuestro review. Entonces, la que mejor lo hizo fue Tatiana. Listo, entonces les voy a enviar al chat del grupo la forma en la que se debía escribir la palabra. Igual ya saben, ahí ya se dieron cuenta ustedes cuál es la forma correcta. Listo. Bien, entonces vamos a continuar. Como estamos viendo pasado, ¿cierto? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el pasado? Voy a presentar my presentation, valga la redundancia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de verbos, ¿cierto? Tenemos los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre un verbo regular e irregular en pasado? ¿Alguien? ¿Someone? ¿Me puede decir esa diferencia? Creo que el irregular cambia completamente el verbo y el regular solo se le pone ed. Exacto, muy bien. Discúlpenme. Pilas el cable. Que no vayas a desconectar el cable. Ya, listo, chicos. Entonces, como dijo la compañera, es exactamente eso. Los regulares se caracterizan porque son verbos que yo le agrego una ed al final, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé cuál es la diferencia entre verbos regulares e irregulares? Porque puedo buscar listas en internet, puedo mirar en diccionarios, le puedo preguntar a la profe. Hay diferentes formas en las que nosotros podemos acceder a... ¿un qué? Listo. Hay diferentes formas en las que podemos acceder a esos verbos irregulares, ¿cierto? Que como nos lo aprendemos, que como los aprendemos a reconocer estudiándolos, ¿listo? Eso ya lo habíamos hablado. Entonces, uno es eso, reconocer que hay verbos regulares y verbos irregulares. Lo segundo, ¿qué es? Que vamos a encontrar un auxiliar, que es el auxiliar did, que así como en el presente era el auxiliar does, ¿sí se acuerdan? Que era do o does, que cuando utilizaba does, cuando tenía los pronombres she, he o it, ¿cierto? En el pasado no vamos a cambiar el did por ningún pronombre, se va a mantener tal cual, ¿sí? Did. Este did se va a mantener en pasado. ¿Listo? Pero debemos tener en cuenta que hay, digamos, ciertas características como cuáles. A ver. Ya, listo. Entonces, ¿qué pasa? Yo este did lo puedo utilizar. Chicos, me confirman que se está escuchando. Me da miedo que esté hablando y no. Sí, señora. Ah, bueno, listo. Si se llega a cortar, si me llego a quedar sin micrófono, porque como no estoy en la reunión, me dicen, ¿listo? Me dice, profe, no se le escucha. Y yo paro y soluciono, ¿listo? Pero si no, pues me avisan, ¿listo? Bien, entonces, el auxiliar did lo podemos utilizar de varias formas. Una es para hacer la negación y dos, para hacer la pregunta, ¿listo? Entonces, para hacer la negación, puedo utilizarlo, bueno, puedo escribirlo de dos formas. Uno, con la contracción, ¿listo? Que cambio la O por una comita. Y la dos es sin la contracción, ¿listo? Se pronuncian diferente. Didn't con la contracción, did not sin la contracción, ¿listo? Entonces, sobre todo este did not se utiliza para hacer énfasis en algo. Como por ejemplo, cuando nosotros decimos, yo no hice eso, pero es que de verdad no lo hice, ¿sí? Ahí diríamos, I did not. I did not, ¿sí? Para hacer hacer una énfasis, para hacer un énfasis en que de verdad algo no se hizo o en que una acción no se realizó o en que algo no pasó, ¿sí? Entonces a eso hace referencia ese did not. Se utiliza para hacer énfasis.
Generalmente se dice didn't, ¿sí? Yo no hice algo, yo no me comí algo, yo no etc. algo, ¿listo? Entonces, el que más se usa es este, didn't, ¿listo? Y did not se utiliza para hacer énfasis. ¿Sí me hago entender en esa diferencia? Bien, entonces miremos acá el ejemplo. Dice, I didn't eat pizza. ¿Qué pasa acá? Deben poner atención aquí. Cuando yo ya tengo mi auxiliar did, ¿sí? Ya sea en pregunta o de forma negativa o de forma afirmativa, ¿sí? Si yo ya tengo mi auxiliar did, yo no voy a cambiar el verbo a pasado. ¿Listo? Yo no lo voy a cambiar a pasado porque me quedaría muy redundante. ¿Qué significa redundante? Como por ejemplo nosotros decir acá en el español subir para arriba o bajar para abajo. Ya solamente con decir bajar ya uno implica que va hacia abajo o uno con decir subir ya implica que va hacia arriba. Lo mismo acá. Si acá ya está el auxiliar didn't, yo ya sé que la oración va en pasado. Entonces, no voy a cambiar el verbo a pasado, ¿listo? Yo no voy a escribir I didn't eat pizza, ¿cierto? No. Recuerden que el pasado de eat, que es el verbo comer, el pasado de eat es ate, ¿sí? Y se pronuncia ate, ¿sí? Entonces, es un verbo irregular. Entonces, yo no voy a escribir acá I didn't eat pizza. O sea, acá yo no voy a escribir ate. ¿Por qué? Porque acá ya está en pasado. Y como acá ya está en pasado, yo no voy a pasar el verbo a pasado. ¿Listo? ¿Cuándo pasa el verbo a pasado? Cuando yo no tengo el did. ¿Listo? Es decir, cuando estoy haciendo una oración afirmativa. Bien, entonces ahí en el taller, ya ahorita les vuelvo a mostrar el taller por si no lo han hecho, en donde van a haber ejercicios en donde deben cambiar el verbo ya sea irregular o irregular a pasado. ¿Listo? Entonces hasta ahí. ¿Quedamos claros, chicos? Por ejemplo, miremos este siguiente ejemplo. Dice, she didn't get the money. Ella no obtuvo el dinero. ¿Listo? Acá ya está el didn't, ¿sí? Está en pasado. Pero get está como si fuera en presente. Pero como este ya está en pasado, yo no voy a pasar get a pasado. El pasado de get es got. ¿Listo? Pero acá yo no escribí got, escribí get. ¿Listo? Entonces, pilas ahí. Deben tener en cuenta esas diferencias. Hasta ahí. ¿Me hice entender? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿O no? Creo que no, profe. No entendiste. No, señora. Bueno, a ver. No, yo sí entendí. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿alguien me puede decir qué fue lo que acabo de explicar? ¿Qué fue lo que acabo de explicar? ¿Quién me puede decir? ¿Quién se atreve a decir, bueno, es esto, profe, le entendí esto? Pues, profe, que si estamos negando una oración en sí, en pasado, no hay que cambiar el verbo a pasado, sino solo es el did, y eso nos explica que ya está en pasado. No necesitamos cambiar el verbo a pasado, sino dejarlo en dejar el verbo quieto y poner el did. Y negarlo, obviamente. Eso, muy bien. Sí, pero si estamos en negación, pero también es válido para pregunta, obviamente. Por ejemplo, acá, ¿Did he play soccer yesterday? ¿Él jugó fútbol ayer? Acá, did ya me está implicando pasado. Y acá, play no está en pasado. Play es un verbo regular, ¿listo? Y acá está como se escribiría en pasado. Pero vean, en la oración no está en pasado. Pasa lo mismo en la pregunta, ¿listo? Bien. O sea que solo se cambia cuando estamos haciendo la oración en afirmativo. Sí, muy bien. Exacto. Si yo ya la voy a negar, entonces necesito usar didn't o did not. Y si voy a hacer una pregunta, acuérdense que el auxiliar va de primeras, así como el do, el da, ¿sí? El auxiliar va de primeras, entonces primero iría este. Y como este ya está, entonces ya el verbo no me va a ir en pasado. Ya va así. Did he play soccer yesterday? ¿Él jugó fútbol ayer?
Entonces, listo. Me alegra que entiendan. Bien, eso es. Ahora, tenemos ciertas palabras que nos van a indicar el tiempo en pasado, ¿sí? ¿Cuáles son? Acá hay algunas, no todas, porque hay muchas, pero estas son las que más se usan. Yesterday, ¿listo? Yesterday significa ayer. Y cuando yo hago una oración y yo quiero indicar que es en pasado, por ejemplo acá, entonces yo le pongo el complemento. En lugar de haber puesto yesterday, pude haber puesto last, ¿sí? Entonces este last yo lo puedo unir con cualquiera. Puede ser last day, que significa día, last week, que significa semana, o last weekend, que significa fin de semana, o last year, que significa año, o Monday, que significa lunes, ¿sí? Este last significa el último, ¿listo? El último día, la última semana, el año pasado, el lunes pasado, ¿sí? Ese last significa eso, ya sea la semana pasada, o el día pasado, o el año pasado, o el lunes pasado, o el fin de semana pasado, ¿sí? Ese last. Si yo pongo este last con cualquiera de estos, va a significar pasado. ¿Listo? Y before. Before significa antes. Acá tenemos que tener cuidado porque muchas veces confundimos antes con after, ¿sí? Y after es después, ¿sí? After significa después. Before significa antes. Y generalmente nos confundimos con after, porque como las dos comienzan con A, entonces nuestro cerebro las asemeja, pero no. Before significa antes y after significa después. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces acá hay un ejemplo de, por ejemplo, the last Wednesday I went to cine. El último o el miércoles pasado yo fui a cine. ¿Listo? Bien. Ahora, estos dos ejemplos ya se los explico. También, siento que voy muy rápido. Bueno, hagamos un brochazo de lo que acabamos de ver. Vimos el uso del auxiliar did, que cuando lo empleamos no podemos pasar el verbo a pasado, ¿sí? Que utilizamos el verbo en pasado cuando estamos hablando en una oración afirmativa, ¿cierto? Eso fue lo que acabamos de ver. Que existen verbos regulares e irregulares, que los irregulares los buscamos en la lista o en un diccionario o en el traductor o le preguntamos a la profe o etc. ¿Listo? Eso vimos. Que cuando vamos a hacer una pregunta, el auxiliar va de primeras. Y que obviamente el verbo no puede ir en pasado porque ya el auxiliar me está diciendo que la oración va en pasado. Y que hay algunas expresiones de tiempo que me van a indicar totalmente que la oración va en pasado. Puede ser yesterday, puede ser last day, last week, last year, last etc. Y before, que significa antes. ¿Listo? O hay uno que me faltó, por ejemplo, es ago. De pronto no sé si en las películas hayan visto esta expresión. Oh my God. Ago. Eso significa antes. ¿Sí? Antes también. ¿Han visto las películas que dicen 10 years ago? 10 años antes. ¿Listo? Ago. También significa antes. ¿Bien? Bueno. Listo. Ahí. Resulta que, aparte del auxiliar did, ¿sí? Así como en el presente que teníamos el do, el das, también teníamos nuestro verbo to be, ¿sí? Que el verbo to be era ese verbo que conjugábamos con I, you, he, she, ¿sí? Que en tercera persona era is, que en primera persona era are, y que para yo, o sea, I, era am, ¿cierto? Ese verbo to be también tiene una peculiaridad en el pasado. ¿Cuál es esa peculiaridad? Que para los pronombres I, she, he e it vamos a decir was. Y para los pronombres you, we y they vamos a decir were. ¿Listo?
Entonces, ¿eso qué significa? Que así como en el presente el verbo to be tiene esa peculiaridad, en el pasado obviamente también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo digo, she were at the hospital, digamos que si yo lo traduzco, diría, ella estuvo en el hospital. Pero si yo le pongo la lógica desde el inglés, estaría diciendo, ellas estuvieron en el hospital, ¿sí? Ellas fueron en el hospital. Acuérdense que verbo to be significa ser o estar. Por lo tanto, en el pasado, ¿cómo sería? Pues sería fue o estuvo. ¿Listo? Entonces, si yo voy a conjugar, por ejemplo, she con were, no tendría lógica. Es como si estuviéramos diciendo ella estuvieron o ella fueron, ¿sí? No conjuga eso, eso no tiene nada que ver, ¿listo? Por lo tanto, se debe tener claro que para el verbo to be en pasado voy a emplear was o were. ¿Y eso de qué va a depender? Del pronombre. Lo mismo acá. Por ejemplo, we. Es como si nosotros dijéramos en el español, si nosotros conjugáramos we con was, diríamos nosotros fue o nosotros estuvo. No, eso no tiene sentido, ¿sí? Tendríamos que conjugarlo de forma correcta. En español, ¿cuál sería la forma correcta? Nosotros estuvimos, nosotros fuimos. Lo mismo pasa en el inglés. We were, they were, you were. I was, she was, he was, it was, ¿sí? Entonces, eso debemos tenerlo claro. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Entendieron esa parte? Si no entendieron, me dicen, yo les explico otra vez, no pasa nada. Profe, ¿podrías volver a explicar, porfa? Dale, listo. Resulta que en el inglés existe el verbo to be, ¿cierto? El verbo to be significa ser o estar, ¿sí? En el español, en la forma en la que nosotros lo conjugamos. A ver, le saco otra diapositiva. Entonces, la forma en la que nosotros lo conjugamos es la siguiente, ¿cierto? El verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, y they are, ¿cierto? Esto es el presente. Esto es en presente para el verbo to be. En pasado, ese verbo to be se va a conjugar así. I was, she was, he was, it was. You were, we were, they were. Déjenme le agrando el tamaño a esto. Oh my God, esto quedó terrible. Listo. ¿Sí? Entonces, you, we, they. You were, we were, they were. I was, she was, he was, it was. ¿Sí? ¿Qué va a depender la diferencia? De la forma en la que se conjuga. Si yo, por ejemplo, conjugara, entonces vamos a poner acá un ejemplo. Insertar cuadro de texto. Por ejemplo, si yo colocara acá, Diana were in the street the last Friday. ¿Listo? Si yo pusiera esta oración y yo la tradujera al español, diría, Diana estuvo en la calle el viernes pasado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá hay un error de ortografía. ¿Y cuál es ese error de ortografía? Que were yo lo voy a utilizar es con los pronombres you, we y they, no con I, she, he o it. Y Diana me implica que ¿qué es? Es una ella, ¿cierto? Por lo tanto, no es were.
Entonces, si yo tradujera esta oración textualmente al español, diría acá, Diana estuvieron en la calle el viernes pasado, ¿sí? Y la forma correcta, ¿cuál sería? Diana estuvo, ¿sí? No estuvieron. Entonces, es was. ¿Por qué? Porque es she, ¿cierto? Y acá nos está diciendo que I, she, he y it, en el verbo to be, se va a conjugar como was, ¿sí? Y you, we y they va a ser were. ¿Listo? Entonces miremos acá este ejemplo. Esta no es la guía de ustedes, pero igual les sirve entenderlo. ¿Listo? Entonces, miremos acá. Me bajo. Entonces, por ejemplo, miren acá. Dice, conjuga el verbo en pasado. Entonces, miren acá. They happy to be home. ¿Cuál iría acá? Was o were? ¿Cuál creen ustedes? They was happy to be home. ¿Cómo? Where, profe? Sí, sería were. Exacto, sería were. Y acá, Sally disappointed. Está decepcionada. Digo, estuvo porque estamos hablando de pasado. Was o were. ¿Mm? Was o were. Sally es el nombre de una mujer. Profe. Was. Exacto. Sally was disappointed. They were happy. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El pronombre. En el caso del verbo to be, solamente para ese verbo, ¿listo? El resto va a ser, por ejemplo, este es un verbo regular, entonces study. Este vamos a cambiarlo, agregamos una ed y listo, ¿listo? En cambio si es un verbo irregular, el pasado de miss es missed, ¿listo? Entonces, ¿eso de qué va a depender? Del ejercicio. Bien, entonces, si hablamos de verbo to be, me dicen cambio la pasado, entonces lo vamos a cambiar de esta forma. Si estamos hablando de otro verbo, debo identificar si es regular o si es irregular. En este caso, yo sé que este es regular, entonces agrego una ed. En este caso, yo sé que este es irregular, entonces lo cambio a su estructura, pues, necesaria. ¿Listo? Bien. Vamos a ver entonces nuestro taller, el de ustedes, ahora sí. Por ejemplo, acá hay un ejemplo. Miren, acá hay un ejemplo de los dos ejemplos que les dije ahorita. I was in the swimming pool. Yo estuve en la piscina. She was in Paris the last year. Ella estuvo en París el año pasado. ¿Listo? Entonces vean cómo se emplea. I siempre va a ir con was. Aunque sépanlo, solamente para que lo sepan, pero ustedes no pueden cometer ese error. En el habla inglesa, cuando uno viaja, yo nunca he salido de Colombia, la verdad, pero sí sé y tengo muy claro, cuando uno habla con gente que viene de allá, a ellos casi eso no les importa, realmente la estructura gramatical es más que todo, sobre todo para lo académico. Pero igual nosotros nos estamos preparando en todos los aspectos, no solamente en el académico, sino también en el social. Y generalmente la gente no se pone a mirar si va con was o con were, simplemente dicen lo que piensan. ¿Sí me hago entender? Entonces es muy normal escuchar a la gente diciendo I were in the hospital, o she were in the cine, o she were in the home, ¿sí? Es normal que la gente, digamos, no conjugue la forma correcta, ¿listo? Porque simplemente están diciendo lo que piensan y no le ponen, digamos, por decirlo en términos coloquiales, no lo ponen en misterio, ¿sí? Pero ustedes ya saben que la forma correcta es que I, she, he y it va con was y que you, we y they va con were, ¿sí? Eso es. ¿Listo? Bien, entonces ahora sí, vamos a abrir su guía para ver los ejercicios, explicarlos una vez más en caso de que no hayan estado en la clase pasada o que tengan una duda
de que de algo que les haya surgido en este transcurso. Entonces ya lo voy a volver a abrir. A ver, voy a abrir en el chat del grupo si alguien ha escrito. No. Ah, ok. Bien. Este es WhatsApp. Yo necesito ese aquí. Guía number 5. Ciclo 5 es. Entonces, sí, ya les dije que todavía tienen tiempo de enviar las 10. Listo. Entonces, en nuestra... Oh my God, ¿qué pasó? What happened? What happened? ¿Lo cerré? No, acá está. Listo. Entonces, acá nuestra guía que tenemos. Ahí está, no quiero bajar. Ay, no, otra vez se puso lento. ¿Me escuchan, chicos? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿No? Yes. Ah, ok. Gracias, gracias. Siento un alivio en mi corazón cuando los escucho. Listo. Entonces miremos la guía. Dice, el past simple se utiliza para hablar de acciones ya concluidas en el pasado. Entonces acá tenemos un ejemplo. Last week we traveled to Canada. La semana pasada viajamos a Canadá. Traveled es un verbo regular, por lo que este ed me indica que es regular, ¿sí? Esos son fáciles, los verbos regulares son muy fáciles porque solamente es agregar una ed. Miren cómo se dice disfrazarse en inglés. Se dice dressed up, dressed up. Y en pasado, perdón, dressed up. O sea, la forma de pronunciar es muy, muy complicada de entender, porque en afirmativo sería dress up y en pasado sería dressed up, agregándole como la pronunciación de una T al final. No se debe decir dressed up, suenaría horrible, pero igual de todas formas como estamos aprendiendo es válido que digamos dressed up, pero como ya sabemos, obviamente los que ya quieran ir perfeccionando su inglés, este ed no se dice así como en el español dressed, se suena como una T, T de tetero, suena así, dressed, como una T al final, dressed up. ¿Listo? Bien. Acá entonces se muestran algunos ejemplos. Bueno, acá está lo que vimos ahorita del auxiliar D. Algunas reglas de ortografía para cambiar o agregar ed a los verbos regulares. Acá está lo que les acabo de explicar del verbo to be. Uy, escribí el verbo be, hasta ahora me doy cuenta, oh my God. Listo, el verbo to be. Y listo, entonces miremos, el primer punto es un pequeño párrafo que ustedes deben leer y decir aquí si es verdadero o falso, ¿listo? De acuerdo a lo que diga el párrafo. Tengan en cuenta que este tipo de preguntas aparecen en el ICFES. Le ponen a usted un párrafo y un párrafo más largo, y no solo un párrafo, le ponen un texto más largo y le dicen, lea y diga si es verdadero o falso, o le ponen a decir, ¿es verdad que la línea 1 no sé qué dice esto o qué dice? ¿Sí? Son preguntas analíticas, entonces váyanse preparando mentalmente para eso, ¿listo? Aparecen preguntas de este tipo. Les ponen un texto que tienen que leer y ustedes van a decir, no, pero si yo no tengo vocabulario, pues pónganse truchos a estudiar, ¿listo? Pónganse truchos a escuchar música en inglés, a ver series en inglés, a buscar videos, documentales, recetas, lo que a ustedes les guste por YouTube en inglés, ponen subtítulos y van a obteniendo vocabulario, ¿listo? Entonces, ¿cómo se obtiene vocabulario?
estudiando, escuchando, aproximándose al lenguaje. Y si a ustedes les gusta el inglés, se les va a facilitar mucho más. Si no les gusta, ahí sí complicado. Porque cuando a uno no le gusta algo, a las malas es muy difícil, ¿sí? Pero entonces intenten buscarle el gusto, intenten no solamente quedarse con el malo, el lado malo de que no entiendo nada y eso no me gusta, y se cierran a la posibilidad y pierden oportunidades. ¿Por qué? Porque el inglés abre muchas oportunidades, ¿sí? Si yo no hubiera estudiado inglés, yo no estaría acá enseñándoles a ustedes inglés, ¿sí? Se me abrió esa oportunidad. ¿Mm? O yo no hubiera podido tener una conversación con muchas personas que viven en el extranjero, ¿sí? Entonces, el inglés a ustedes les abre puertas. ¿Saben por qué? Porque el inglés es la lengua número uno en el mundo. Es decir, que si yo me voy por allá para, quién sabe, cualquier parte del mundo, si yo hablo un inglés es muy probable, hay un gran porcentaje de probabilidad de que esa persona me entienda. ¿Listo? O de que venga alguien de cualquier parte del mundo acá y que la lengua que maneje sea el inglés. ¿Listo? Entonces deben tener en cuenta eso. Bien, entonces, ¿cómo van a saber qué significa cada una de estas palabras? Me pueden preguntar o pueden buscar por el traductor de Google o pueden mirar la plataforma. Bueno, ahí ya ustedes miran. ¿Listo? Listo. El segundo punto dice, oh my God, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Segundo punto dice, escriba al frente de cada verbo el verbo en pasado. Entonces, begin, el pasado de begin es began. El pasado de clean es cleaned. El pasado de run es ran. El pasado de love es loved. Bueno, ahí les ayudé con 5. Está fácil, solamente es que pasen el verbo a pasado y ya. Y ahí identifican si es regular o irregular. ¿Cuál es la diferencia? O valga la redundancia, los voy a repetir pues porque sí, que el regular es porque se le agrega un ed al final y el irregular es porque cambia la estructura. ¿Listo? Bien. El tercero dice, escribe 10 oraciones empleando los verbos en pasado mencionados anteriormente. Entonces, después de que ustedes pasan este verbo a pasado con el verbo en pasado, hacen la oración, ¿sí? Por ejemplo, con began. I began the homework late. Yo comencé la tarea tarde. ¿Listo? Bien. Eso es una oración con cada uno de los verbos, pero en pasado, ¿no? Ya, o sea, con el que pasan en pasado, con ese hacen la oración. ¿Listo? Cuarto, dice, completa las oraciones en pasado. Entonces, miremos acá, This morning I have had a shower. El pasado de have es had. H-A-D. This morning I had a shower. Tuve una ducha. Esta mañana tuve una ducha. ¿Listo? Pasan el verbo pasado. Por ejemplo, my sister not clean. ¿Qué tendríamos que hacer ahí para este tercer punto? ¿Qué creen? Para este tercer punto. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan, chicos? ¿Sí? ¿Yes? ¿No? Sí, pero Listo. Sí, Entonces, en ese tercer punto, ¿qué tendríamos que hacer acá? Dice, my sister not clean her room on Saturday. Mi hermana no limpia su cuarto los sábados. Entonces, ¿cómo pasaríamos esto a pasado? Pues miren, acá está la solución. Utilizamos el auxiliar didn't, por lo tanto, no iría didn't clean, sino ¿cómo iría? ¿Didn't qué? ¿Didn't qué? ¿Acá qué iría? ¿Iría clean con ed o clean sin ed? Sin ED. Entonces diría, my sister didn't clean her room on Saturday. ¿Sí? No sería, my sister didn't clean her room on Saturday. ¿Listo? Bien. Listo, esto está fácil. Solamente es que pasen a pasado el verbo y creo que les ayudé con la mano. No, este también está un poquito difícil. No está difícil, solamente es de que le pongan la lógica. ¿Listo? Bien. El quinto punto dice, elige la opción correcta. Entonces, esto es para pues identificar cuál sería la opción que se adecua a la oración.
Entonces dice, there 50 people at the party last Friday. ¿Qué significa en español? Estuvieron 50 personas en la fiesta el viernes pasado. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la forma? ¿Cuál sería la palabra correcta para conjugar acá? Are, were o was. Teniendo en cuenta que there, Bueno, were, perfect. Eso es. There se utiliza para they, ¿listo? Como estuvieron, ¿sí? Ellos estuvieron, ¿sí? Eso significa there. Bien, perfect. Ese es el quinto punto. El sexto punto dice, dibuja la acción correspondiente a cada verbo. Entonces acá se muestra el verbo en presente, en pasado y en pasado participio. ¿Listo? Y por último está lo que significa en español. Entonces, awake es despertarse. Entonces está en presente, en pasado y en presente perfecto o pasado participio. Este tiempo gramatical lo voy a empezar a ir manejando porque lo vamos a aprender a utilizar en este curso, ¿listo? Este pasado participio también digamos que complejiza un poquito el aprender el inglés porque también es de memoria, es de estudiar, o sea, no tanto como de que ya me lo aprendí de memoria y ya soy la más pila, no, sino de estudiar, de aprenderlos a reconocer, por eso se los puse ahí. Entonces, este está fácil, solamente es dibujar la acción que indica el verbo y pues identificar cómo se escribe en pasado, ¿sí? Este es el fin de ese punto. Bien. Ay, ya se va a acabar la clase, tengo 3 minutos. Bien, el séptimo punto dice, ver el siguiente video y teniendo en cuenta los verbos mostrados en el video, elija 10 verbos y realice 10 oraciones usando el pasivo. Eso está fácil, está claro, ¿listo? Y el 8 dice, escribe la diferencia entre present continuous, past simple y verbo to be en un párrafo. Un párrafo que es escribir en 5 líneas cuál es la diferencia entre presente continuo y past simple. Presente continuo fue lo que vimos las semanas antepasadas, que es lo del ing, ¿cierto? Que es lo que está pasando en el momento presente, ¿cierto? Y el past simple, pues es algo que está pasando, que ya pasó, ¿sí? No es algo que está pasando, sino algo que ya pasó. Entonces la idea es que ustedes expliquen con sus palabras cuál es la diferencia entre present continuous y past simple. ¿Listo? Y ya el último noveno punto, ese es realiza 5 oraciones con 5 países en inglés. Acá hay una imagen que muestra cómo se dice en algunos países en inglés. ¿Listo? Por ejemplo, Estados Unidos se dice United States, China se dice China, Japón se dice Japán, Alemania se dice Germany, United Kingdom es Reino Unido, France es Francia, India es India, Italia es Italia, Brasil, Canadá, South Korea, Rusia, Australia, Spain, México y Saudi Arabia. ¿Listo? Entonces, eso es. ¿Listo? Entonces, ya con ese taller número 4, ya si ustedes tienen sus otros 3 talleres, ya tienen la nota de su primer corte. Y si todas tuvieron sobre 5, esa nota les quedó alta, ¿listo? Pero si tuvieron 3 algo, 3, la nota les baja, ¿listo? No les va a quedar sobre 4. ¿Por qué? Pues porque los números no mienten, ¿listo? Igual ya saben que se tienen que esforzar. Si no les va, digamos, si no les queda sobre 4 el primer corte, procuren que el segundo corte les quede sobre 4 para que esa nota al final les quede alta, ¿listo? Si le quedó el primer corte sobre 4, bien, felicitaciones, qué berraquera, lo estás haciendo muy bien, eso significa que estás obteniendo buenos resultados y que debes seguir así, que debes seguir esforzándote por entregar buenos trabajos y seguir aprendiendo, ¿listo? No es solamente llenar hojas, no, la idea no es solamente llenar hojas, sino que le pongan lógica a lo que hacen, ¿listo? Como les decía, por ejemplo, cuando estábamos viendo los miembros de la familia, que cuando vieran a su suegra pensaran cómo se dice en inglés, o cuando vieran a su hermana, cómo se dice mi hermana en inglés, o cuando vean a su perro, cómo se dice perro en inglés, o vean un pájaro, bueno, que intenten
traer el inglés a su vida de una forma que no sea, digamos, cansona, solamente como, ay, tengo que hacer esto, no, sino de que lo atraigan de una forma que los nutra, ¿sí? Que piensen cómo se dice pared, oiga, sí, cómo se dice pared, ah, wall, y así van adquiriendo vocabulario. ¿Listo, chicos? Bueno, gracias por escucharme. Esta clase sí no me falló nada, me salió muy bien. Entonces, nada, nos escuchamos el próximo fin de semana. Envíen los trabajos y que tengan buen fin de semana y buen inicio de semana. ¿Listo? Vale, profe, gracias, que estés bien. Gracias, profe. Chao. Chao. Listo.